En esta mañana quiero continuar con el tema que estábamos tocando en Efesios capítulo 4. Realmente la palabra de Dios es tan amplia, es tanta la profundidad de Dios cuando nos trae enseñanza. Y creo que es importante en este tiempo colocar las bases sólidas de la iglesia, porque la iglesia fue instituida por el Señor Jesucristo. Él dijo: edificaré mi iglesia. Él dice que es su iglesia. Entonces, la iglesia no es un organismo para desaparecer, es un organismo para fortalecer y para crecer, porque es la iglesia del Señor. Él dijo: edificaré mi iglesia. Hay algunos que no tienen claro acerca de lo que es el cuerpo de Cristo. Hay algunos que precisamente al no tener claro lo que es el cuerpo de Cristo, pues no caminan conforme al diseño que Dios hizo, que Dios planificó. Cuando Dios dijo de que la iglesia la comparó con el cuerpo humano, tenía muchas razones, como hemos venido hablando. En la primera conferencia hablé acerca de que esta semejanza nos habla de individualidad, pero también nos habla de corporalidad. Hablamos también que esa semejanza de la iglesia con el cuerpo humano nos habla de función. Pero hace 8 días hablé de propósito, el propósito de los ministerios que Dios ha colocado, y hablé acerca de que el propósito es para perfeccionar. A ver, ustedes deben recordarme, ustedes estuvieron aquí. ¿Qué más? ¿Cómo? Edificar. ¿Qué más? Crecer y madurar. Muy bien, Oscar, qué bueno. Este hombre está atento ahí, vean. Por eso ahí lo pusieron en esa cámara. Muy bien. Me gusta mucho que recordemos esas cosas que son bien importantes y fundamentales. Hoy quiero compartir la importancia del Espíritu Santo en el desarrollo del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, tiene un papel muy importante y vital en el desarrollo del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Entonces el Espíritu Santo es el que quedó en lugar de Jesús. El Espíritu Santo vino a completar y terminar todo el propósito que Dios tiene con la iglesia. Él tiene diferentes nombres, como Consolador, pero el Espíritu Santo vino en lugar de Cristo para revelar a Cristo, revelar los misterios de Cristo, revelar los misterios de la iglesia. Jesús dijo: Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que un creyente que no tenga relación con el Espíritu Santo es un creyente que está andando cojo, porque el Espíritu Santo es el que nos viene a revelar la profundidad de Cristo, la profundidad del propósito de Dios. El Espíritu Santo nos revela los misterios de Dios y nos revela acerca de la iglesia. Él dijo: Él tomará de lo mío y os lo hará saber, en Juan 16:15. Así también Él dijo: Él hablará todo lo que oyere. O sea que el Espíritu Santo tiene una función de hablar al cuerpo de Cristo. Entonces el Espíritu Santo es muy vital, porque el Espíritu Santo es la voz de Dios que hoy está dentro de todo creyente, porque todos los que hemos creído en Jesucristo, hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros y Él realiza la función de revelar
realiza la función de hablarnos. Dice que Él oye todo lo que el Padre está diciendo y Él lo comunica. Él hablará todo lo que oyere del Padre. Así que es muy importante escuchar al Espíritu Santo. Es importante relacionarnos con el Espíritu Santo. Es importante tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el nuevo pacto, no puede ser una persona ignorada. El Espíritu Santo no puede ser una persona desapercibida. El Espíritu Santo debe ser una persona importante en el diario vivir de la iglesia. El Espíritu Santo fue o quedó en lugar de Jesucristo. Y el Espíritu Santo fue dejado para dar testimonio de Cristo. Jesús dijo: ustedes van a recibir poder cuando sobre ustedes venga el Espíritu Santo. Y ese poder les capacitará para ser testigos de Jesús. Es decir, que es por el Espíritu Santo que nos volvemos testigos poderosos de Dios. El Espíritu Santo fue dejado para darnos el poder para ser testigos. Pero el Espíritu Santo también es el que coloca al nuevo creyente en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el que coloca o bautiza al creyente, lo sumerge en el cuerpo de Cristo y lo pone en el lugar que Dios ha designado. Pero el Espíritu Santo también es el que capacita, el que reparte los dones. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Entonces, a veces poco nombramos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, después de que Jesucristo ascendió, es la persona muy y más importante a la que tenemos que prestar atención. Porque el Espíritu Santo quedó en lugar de Jesús para dar testimonio de Jesús. Él dijo, el Señor dijo: Él me glorificará. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. No sé, pero la vida normal de todo creyente es oír al Espíritu Santo. Y quisiera preguntar, esto no debe ser de vez en cuando. Esto no debe ser cada domingo. Esto no debe ser cada mes. Es en todo momento. El cristiano que tiene comunión con Dios tiene comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le hablará. Esta es la parte importante, porque el Espíritu Santo nos hablará de Cristo, nos traerá la revelación de lo que Él es, pero también el Espíritu Santo tiene una labor poderosa para guiarnos, para hablarnos de las cosas por venir. Hay mucho que estudiar del Espíritu Santo. Hay mucho que estudiar. Entonces, hoy quiero hablar acerca de cómo el Espíritu Santo tiene un propósito muy poderoso en la iglesia del Señor. Y allí en el capítulo 4, en el verso 13 al 16, nos habla de la meta a alcanzar dentro del cuerpo de Cristo. La meta a alcanzar. Efesios capítulo 4, verso 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y quiero ahorita referirme en el verso 13, hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay 3 palabras que quiero que miremos hasta que todos lleguemos ¿a qué? Al conocimiento del Hijo de Dios. Debemos crecer entonces al conocimiento del Hijo de Dios. Debemos crecer a la estatura de Cristo y debemos crecer a la plenitud de Cristo. Y quiero empezar por el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando habla de que debemos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, nos habla de revelación. Debemos crecer en la revelación del Hijo de Dios. En Efesios 1:17, Pablo ora para que se nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién fue el que obró en Pedro para cuando Jesús le preguntó qué dicen los hombres que soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Quién revela? ¿Quién es el que trae revelación? Es el Espíritu Santo. Y Pablo ora para que nosotros, la iglesia, reciba espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué necesita la iglesia sabiduría y revelación en el conocimiento de Él? Bueno, por muchas razones. La historia nos dice que se ha tergiversado y se ha dicho tantas cosas de Cristo, que hoy se continúa diciendo tantas cosas de Cristo que no son verdad. Igualmente, algunos han pervertido el evangelio de Cristo. ¿Y por qué el hombre ha caído en eso? Porque la revelación viene a los que creen, a los que han creído en Jesús. Y en segundo lugar, si aquellos que han creído en Jesús no tienen comunión continua y permanente con el Espíritu Santo, ellos pueden comenzar a tener o hablar cosas que no son acerca de Cristo. Jesucristo es la persona más importante que se revela en la Biblia. Jesucristo está revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la única manera de ver la revelación de Jesucristo en toda la Biblia es por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Y entonces eso profundo de Dios lo revela a nosotros. Yo no podría hablar aquí si el Espíritu Santo no revelara a mi vida la profundidad de Dios. Si yo no hubiese o no tuviera una continua relación con el Espíritu Santo, pues la verdad que la revelación se acabaría. Pero porque siempre hay algo nuevo, porque el Espíritu Santo siempre revela cosas nuevas y nunca se terminará. Es algo tan maravilloso. El conocimiento de Dios no es un conocimiento plano. El conocimiento de Dios es como un prisma con diferentes caras, diferentes énfasis, diferentes enfoques. Es algo extraordinario. Entonces todos necesitamos pedir al Señor continuamente que venga espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo. Porque muchos han creído en Jesucristo, pero han creído como una información histórica, amañada muchas veces, distorsionada otras veces por la religión. Por eso es que el Señor dice que una de las señales del fin es que muchos dirán, apareció Cristo, míralo allá. Y el otro dice, allá está Cristo, míralo allá. Y él dice, no vayan, no vayan. ¿Quiénes serán engañados con los falsos cristos? Los que no han caminado en comunión con el Espíritu Santo. Pero quienes caminen en comunión con el Espíritu Santo y por lo tanto con la palabra de Dios, jamás serán engañados. Jamás serán engañados. Entonces, el Espíritu Santo tiene una importante labor dentro del cuerpo de Cristo.
es que todos aquellos que hacemos parte del cuerpo de Cristo crezcamos en el conocimiento de Él. Y dice allí en Efesios capítulo 1, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento ¿de quién? De Él. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Alumbra los ojos, pero no los ojos físicos, los ojos del entendimiento. Los alumbra para que sepamos la esperanza a la que Él nos ha llamado y para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, que hay muchas cosas que descubrir. Que cuando dice la palabra que el pueblo que no tiene conocimiento perece. Porque cuando yo no conozco algo, puedo estar parado sobre una mina de oro. Y si yo no sé que estoy parado sobre una mina de oro, puedo ser el más pobre de la tierra. Y igualmente, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino, murió, se encarnó, murió, resucitó, está a la diestra del Padre. Y Él es necesario que le conozcamos y que crezcamos en el conocimiento de Él. Pero los ojos de nuestro entendimiento necesitan ser alumbrados. Y ese alumbramiento lo hace el Espíritu Santo. Pero dice también aquí en Efesios capítulo 3, verso 17, dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Aquí se requiere revelación. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? ¿De quién? De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Qué está diciendo? Todo conocimiento que hay en la tierra no es nada para el conocimiento del Hijo de Dios. Tener el conocimiento del Hijo de Dios es tener toda la riqueza de la plenitud de Dios. Necesitamos entender que el conocimiento de Cristo no es plano. El conocimiento de Cristo, ahí habla de 4 dimensiones, cuadridimensional, pudiéramos decir. Entonces, que tendremos que conocerlo en su anchura, en su longitud, en su profundidad y en su altura. No sé hasta dónde ha crecido el conocimiento de Cristo en nosotros. No sé cuánto contacto tenemos con el Espíritu Santo, que la revelación de Jesucristo ha ido creciendo en nosotros. No sé hasta dónde ha crecido en tu vida. Pero es importante que nosotros seamos capaces de comprender la profundidad de Jesucristo. Es importante ser enseñados, pero es sumamente importante que las verdades que se enseñan sean reveladas a cada uno. Yo puedo traer una gran revelación aquí, pero si esa verdad no es revelada a tu vida, pasará como un conocimiento o una información más. Pero ¿cómo se puede hacer parte? ¿Cómo puedo hacer parte de mí las revelaciones que escucho de otro? El hacer parte, que la revelación se haga parte de tu vida, es un proceso. A través de escudriñar, a través de examinar, a través de orar, a través de meditar y a través de aplicar. Es un proceso. Por ejemplo, es importante entender que toda verdad necesita ser revelada. Si yo soy hijo de Dios
y soy hijo de Dios, aún la revelación del Hijo de Dios necesita una revelación personal, unilateral, sobre cada persona. Porque yo puedo decir, soy hijo de Dios, pero yo me conduzco como si no fuera hijo de Dios. ¿Por qué me conduzco como si no fuera hijo de Dios? Porque la verdad de hijo de Dios no ha sido revelada. Y si no ha sido revelada la verdad del Hijo de Dios, entonces quizás yo lo miro simplemente como un título, pero no lo miro como una posición. Y si no lo miro como una posición, entonces yo no alcanzo a entender los privilegios que eso me da. Tampoco alcanzo a entender el derecho que tengo de tener un padre. Entonces yo puedo ser hijo y andar como huérfano, porque me falta revelación. La revelación es vital, pero la revelación solamente puede llegar a través de la comunión con el Espíritu Santo. Y solamente puede ser alumbrado los ojos de mi entendimiento cuando yo pongo mis 5 sentidos en lo que escucho, cuando yo escudriño lo que escucho, cuando examino lo que escucho, cuando medito continuamente. Lo hago una y otra vez hasta que se hace parte de mí. Entonces, si se hace parte de mí, entonces yo lo aplico. Esa es la diferencia entre un cristiano que camina en revelación y un cristiano que camina en información. El cristiano que camina en información acumula conocimiento. Pero el cristiano que camina en revelación no solamente se queda en una información, sino que esa información la hace parte de su vida a través de meditar, examinar, orar y aplicar. Amén. Entonces, toda verdad que se hace una realidad en mi vida, que toda verdad de la palabra, aún del Hijo de Dios, que se hace verdad y se revela en mi vida, me lleva a una transformación. Toda verdad revelada me lleva a una transformación. Y aquí entonces está la diferencia entre un cristiano que crece y uno que se estanca. Entre un cristiano que tiene el nombre de cristiano, pero no vive como cristiano. No vive como cristiano porque la palabra de Dios no ha sido revelada. La verdad del reino no ha sido revelada. La verdad del Hijo de Dios, de su posición en Cristo, no ha sido revelada. Porque cuando ha sido revelada, entonces tiene que traer una gran transformación y un cambio de vida. Esto nos lleva a entender que tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Y la responsabilidad es crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Y no podremos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios sin la revelación que el Espíritu Santo trae sobre nosotros, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Por eso dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor. ¿Qué está diciendo allí? Bueno, que el Señor, yo no puedo tener relación con el Señor de oídas. Que mi relación hoy con el Señor a través del Espíritu Santo es cara a cara. No es de mandados. No es que vea, usted ore por mí y dígale al Señor tal cosa. A Dios no se le mandan mandados. A Dios se le habla de cara a cara. Porque tú eres un hijo. Entonces, cada uno de nosotros mirando a cara descubierta. Yo no tengo que ponerme un velo para hablar con el Señor. A cara descubierta. Porque el velo que había en el antiguo pacto se rompió y nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios sin intermediarios. Tenemos acceso directo a Dios sin intermediarios. Entonces miremos a Dios cara a cara.
no nos escondamos, no nos evadamos de Dios. No huyamos de Dios como lo hizo Adán en el paraíso. Cuando pecó, en vez de arrepentirse, huyó de Dios. No es tiempo de huir, es tiempo de venir al Señor, porque hay gracia y oportuno socorro. Hay gracia de Dios todavía. La puerta no se ha cerrado. Jesucristo está todavía trayendo gracia para que entendamos y vengamos a Él. Entonces, mirando a cara descubierta la gloria de Dios, cara a cara, por el Espíritu Santo, siendo alumbrados los ojos de mi entendimiento, entonces dice la palabra, somos transformados de gloria en su misma imagen. Somos transformados de gloria en su imagen. ¿Cómo es que yo voy a crecer a la estatura de Cristo? Por revelación y comunión en su presencia. Entonces las verdades reveladas, cara a cara mirándole a Él, entonces soy transformado. Y en esa transformación, entonces vengo a ser más como Él es. Entonces vengo a ser como Él es. Como por el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor es el Espíritu Santo. Entonces, iglesia, necesitamos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso los miércoles quiero dedicarlo a algunas enseñanzas muy profundas y proféticas. Quizás vamos a hablar del tabernáculo. Qué cosa tan extraordinaria el tabernáculo. Todo el tabernáculo es una simbología de Cristo y de la obra redentora. Qué cosa tan tremenda. Es una riqueza de sabiduría. Iglesia, tú fuiste llamada para caminar en la riqueza de la gloria de Dios. Esas riquezas te van a llevar a ser una persona tan rica internamente, tan llena del conocimiento de Dios, que tu vida va a ser transformada de gloria en gloria. Ahí sí no necesitamos ir a un cambio extremo, porque allí en la presencia del Señor dice que Él nos hermosea. Dice que Él hermosea a los humildes con su salvación, dice la palabra. Así que si tú necesitas un cambio de look, ven a la presencia del Señor, para que su gloria te cobije, para que su gloria te llene. Y entonces eso que estaba mustio, que estaba completamente deteriorado, cobre vida y cobre vigor y cobre gozo y cobre gloria. Amén. Entonces, en segundo lugar, yo le dije 3 palabras: conocimiento, crecer en conocimiento, crecer en estatura y en plenitud. Debemos crecer, en segundo lugar, en estatura, y tiene que ver con el desarrollo de ir de bebés a niños, a jóvenes y a gente madura. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Él está diciendo, como todo bebé, lo primero que desea, ¿qué es? La leche. ¿Quién le enseñó a un bebé a pedir leche? ¿Quién le enseñó a un bebé a amamantar? Nace con ese instinto. Él desea la leche, él busca la leche, él huele la leche. Y si hemos nacido de nuevo, tenemos que hacer lo mismo, buscar la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Tenemos que desearla, tenemos que olerla. Ahí donde está la palabra de Dios, ahí corremos, porque quiero oír la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 3, 1 y 2, dice Pablo lo siguiente. Dice: yo a ustedes, le dice a los corintios, yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Porque Pablo le dice a los corintios que
parece que ha pasado mucho tiempo y no puede hablarle como espirituales, sino como a niños. Y compara la niñez con la carnalidad. Porque dice, yo a ustedes no les pude dar vianda. O sea, yo a ustedes no les pude hablar cosas fuertes. Ustedes están acostumbrados a la leche y quedaron en la leche. Y como se quedaron en la leche, no crecieron en estatura. Y como se quedaron en la leche, no crecieron en conocimiento. Entonces caminan como hombres carnalmente. Y comienza a decir, porque lo que ustedes hacen me muestra que no han crecido para ser espirituales, sino que son todavía niños que toman leche y que su carácter no ha cambiado. Ustedes no han ido a un mayor conocimiento, a una mayor revelación. Y yo lo que veo es que entre ustedes hay iras, hay celos, hay contiendas, hay disensiones. Entre ustedes hay competencias, entre ustedes hay divisiones. Entonces ustedes están caminando como bebés. Ustedes todavía están tomando leche y no han crecido, porque ustedes no han tomado alimento fuerte. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo, iglesia, que cuando una iglesia es bebé, es una iglesia llena de murmuraciones, contiendas, disensiones, competencias, rivalidades. Y si eso está en tu vida, te falta crecer. Porque cuando crecemos y nos tornamos maduros, no peleamos por cualquier cosa. No vivimos agarrados del pelo. ¿Sí? No creamos competencias el uno con el otro. Usted ve los niños, las mamás saben de esto, que los niños en su carácter son egocéntricos. Todo gira en torno a ellos. Todo alrededor gira en torno a ellos. Ellos son el centro de atención. Así que cuando no se les presta atención, arman semejante, ¿cómo se llama? Berrinche, pataleta, ¿sí? Berrinche y pataleta, porque yo quiero que me escuchen y que me oigan a mí, y yo soy el centro, y eso es una muestra de que todavía hay niñez espiritual. Es necesario que nosotros deseemos el alimento sólido, porque cuando deseamos el alimento sólido, va a mostrar que en nosotros hay crecimiento y se verá la transformación y se verá el cambio. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero ahora que soy hombre, dejé atrás lo que era de niño. ¿Cuál es la diferencia? Él dijo, yo dejé de ser egoísta, yo dejé de llamar la atención, yo dejé atrás los celos, yo dejé atrás las contiendas, yo dejé atrás las divisiones, yo dejé atrás el lenguaje de niño, yo dejé atrás el lenguaje, el pensar como niño, yo dejé atrás el juzgar como niño y ahora soy maduro. Y el ser maduro implica responsabilidad. El ser maduro implica que ya no todo gira en lo que yo necesito, sino que gira en lo que otro necesita y lo que yo puedo hacer por otro. El ser maduro implica generosidad. El que es niño es mío, pero cuando crece aprende a dar, aprende a compartir con otros. Ya entonces he dejado de querer que me suplan a mí y comienzo a suplir a otros, a proveer a otros. Cuando somos niños, queremos que Dios nos supla todo.
y no hacemos nada más hasta que Dios no me supla a mí. Pero cuando crecemos, sabemos que es importante el dar, el servir, porque eso genera recompensa y porque eso agrada al Señor y porque yo aprendo a ser responsable con la vida de otros que apenas están creciendo. Cuando yo soy maduro, entonces no quiero que me sirvan a mí, yo comienzo a servir a otros y comienzo a dar a otros. El niño es netamente emocional, se muere por las dádivas. Por eso es que raptan los niños. Al niño le ofrecen un bombón y se va detrás del que le ofrece un bombón, porque él solamente ve la dádiva. Ay, alguien me está ofreciendo algo. Y hay gente todavía cristiana, niña. Si viene alguien y le ofrece algo, me voy, porque me ofrecieron. Pero los cristianos maduros no actuamos así. Miramos, oigo a Dios, Dios quiere eso, es la voluntad de Dios. Hay que dejar de ser niño. Hay que dejar de vivir por emociones y vivir por principios y vivir por la palabra de Dios. Vivir porque escuchamos a Dios y porque aquello que Dios nos habla tiene propósito, porque tampoco es decir, Dios me habló. A mí me queda sorprendida gente que dice que Dios le habla y un día dice una cosa y otro día otra, y el otro día otra, y el otro. Y yo digo, uy, qué Dios tan raro tiene esta persona. Cambia de opinión cada segundo. Y Dios me habló. No, Dios no juega así. Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de propósitos. Aprendamos a conocerlo. Y entonces no andaremos emocionalmente haciendo cosas. El apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 5 a este respecto de crecer a la estatura de Cristo. Hebreos capítulo 5. Verso 11. Dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios. Lo que yo quiero decir, no quiero decirte al que está empezando que usted ya tiene que ser un maduro. No, usted quema etapas, ¿sí? La etapa es de crecer, la etapa es de tomar la leche, la etapa es de iniciar un proceso. Lo duro es que toda la iglesia sea niña, eso sí es lo duro. Niños siempre tendremos, y gloria a Dios por los niños, pero siempre deben haber maduros que están cuidando de los niños. Siempre deben haber maduros responsables que velan por la salud de los niños. Y no una iglesia donde todos son niños y el uno dice mamá y el otro papá, y uno Dios mío, ¿qué hago? Necesitamos muchos hombres y mujeres maduras, y los maduros sirven, los maduros funcionan en el rol que el Señor les dio. Entonces, si cada uno en la iglesia ejerce ese rol con responsabilidad, la iglesia no es difícil. Todos vamos a ejercer el ministerio en el lugar del cuerpo donde Dios nos ha colocado. Tercer lugar, crecer a la plenitud. Allí en Efesios dice que es necesario crecer a la plenitud de Dios. ¿Cómo crezco a la plenitud de Dios? Primero, ¿qué es plenitud? Plenitud es totalidad, integridad, calidad de pleno, completo.
Es el estado de una persona que ha alcanzado un desarrollo. Eso es plenitud. Y esta debe ser la realidad cristiana. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. ¿Qué es el que se dice ser maduro? Debe ser una persona que está plena y está completa. El que está en la plenitud ha aprendido a cubrir los faltantes de su vida a través de Cristo. Y Cristo en su vida es el todo. Por tanto, si tiene falta de algo, sabe que el Señor lo suple. Si algo está sucediendo en su vida, sabe que el Señor lo hará. Porque tiene tal conocimiento de Cristo, tiene tal conocimiento de su posición en Cristo, de lo que es Dios, que su vida ya no es una vida de propósito. Cada situación que vive encuentra un propósito en ella, así que no es un faltante o es algo que le lleva a retroceder, sino algo que le lleva a aprender. Porque en Cristo estamos completos. Cuando no estamos completos es porque todavía nos falta áreas por desarrollar. Y si algo en mi vida yo digo, es que me falta esto, es que no tengo esto, ¿qué parte de tu vida no has recibido revelación para estar completo? Aquí es preguntarle al Señor. Hablo de los maduros, hablo de los que llevan mucho tiempo en la iglesia, porque el que está empezando, el Señor va a estar allí obrando cosas maravillosas para llevarlo a la madurez. Estoy hablando de los que llevan mucho tiempo, que todavía se les nota grandes faltantes. La pregunta, ¿el faltante que tiene es responsabilidad de la iglesia o suya? Es de cada uno. ¿Por qué tengo este faltante? ¿Por qué me duele cuando me rechazan? Todavía tengo un faltante de rechazo. No he conocido el amor de Dios, que sé de todo conocimiento. Me falta revelación en el amor de Dios, porque tengo temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y si yo estoy lleno de temores, yo no he conocido el perfecto amor. Revélame, Señor, el perfecto amor tuyo para que el temor huya de mí. Amén. Ser responsables de saber, de escudriñar y de discernir por qué me pasa esto siempre. Porque me falta revelación. Porque si tuviera revelación, estaría completo o completa. Pero es los faltantes y lo que dice que no tengo o que no me hacen. Es lo que está diciendo que hay un faltante que necesito pedirle al Señor que me revele cómo suplir el faltante de mi vida. ¿Y qué piensan ustedes si yo le digo al Señor, suple ese faltante que yo tengo? Ese faltante entró por cualquier motivo, por cualquier situación, o por falta de conocimiento, o por algo que me falta aprender. Entonces tengo la comunión con el Espíritu Santo. Y si tengo la comunión con el Espíritu Santo, le digo, Espíritu Santo, revélame por qué me pasa esto. Y entonces el Espíritu Santo te va a decir, necesitas revelación del amor de Dios. Necesitas revelación de las riquezas, de la gloria que tienes en Cristo. Necesitas estar más pleno y más seguro de lo que yo te he dado. Porque hasta ahora has caminado emocionalmente, pero no por revelación. Iglesia, y tú y yo somos llamados a caminar por revelación. Y una vez que tenemos la revelación, démosle rienda suelta a las emociones. Porque si yo tengo una revelación, me emociono, claro que sí. Pero no que la emoción opaque la revelación. No, sino que la revelación da curso a las emociones. Porque son emociones a causa de la revelación que yo tengo de Jesús, de su propósito y de lo que Él va a hacer. Tenemos muchos faltantes. Hay muchas cosas en mi vida y en tu vida que faltan. ¿Por qué faltan? Porque necesitamos revelación de lo que Dios ha dicho respecto a ese faltante. Y una vez que vamos creciendo, entonces podemos decir, no como un eslogan, sino como una revelación,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo voy a decirle una cosa, todavía estoy aprendiendo y todavía estoy mirando aquellas cosas de las que yo necesito mayor revelación, porque estamos creciendo de gloria en gloria. Y tú debes crecer de gloria en gloria, a cara descubierta, recibiendo la presencia de Dios, la gloria de Dios, el conocimiento de Cristo y el conocimiento de Él. Entonces tú vas caminando para estar pleno y llegar a la realidad de que en Cristo Jesús estamos completos. Que en Cristo Jesús todo lo tenemos. Esa es una realidad. Pero esa realidad tiene que hacerse una realidad en mi vida y en mi diario vivir. Amén, iglesia. Hay mucho que trabajar. No se preocupen. El Señor está en el asunto. Y si tú le pides a Dios, Él te hablará. Y si tú le pides al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a enseñar, el Espíritu Santo te va a guiar, porque el Señor quiere llevarte a plenitud. Cristianos plenos son cristianos llenos de poder. Cristianos plenos son cristianos que nadie los mueve de su posición, nadie los mueve de su propósito, porque saben lo que les ha concedido Dios. Y esa es la clase de cristianos que el mundo necesita ver. Que crezcamos a la semejanza de Él. Que crezcamos en conocimiento. Que vayamos a la madurez y que entremos en una plenitud en Dios. Muchos de los problemas que tenemos de sentirnos con tantos faltantes y tantos ayes y tantos dolores es porque nos falta revelación de las riquezas de la gloria a las que tenemos acceso. Y hay algo que tenemos que doblar la rodilla. Dice que Pablo dice: yo doblo la rodilla para que venga espíritu de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Y yo creo que todos debemos doblar rodilla para que Dios nos enseñe, para que lo que hoy tú escuchas aquí, tú trabajes en eso día a día hasta que se haga una realidad en tu vida. Entonces, si se hace una realidad, tú ya no eres una persona dependiente de la fe de otros, dependiente de la revelación de otros, sino que tienes una fuente que está fluyendo en tu interior y que cada día, en lo más pequeño, por eso yo le dije, vayamos de nuevo a los evangelios, miremos a Cristo, escudriñemos las epístolas, vayamos a las verdades de la palabra de Dios, porque Dios quiere empoderarte de una manera impresionante, porque hemos perecido y hemos tenido faltantes, porque nos ha faltado el conocimiento que viene a través de la revelación de Dios. Y Dios quiere revelarte cuán valioso tú eres y cuánto poder tú tienes. Yo, la verdad, quiero decirles una cosa y lo compartí ayer. Hablando con Javier Cifuentes, que nos saludó la semana pasada, él ya partió. Pero él decía: yo soy una extensión de la guerra de esta casa, de lo que Dios ha puesto en su vida. Está en un medio difícil que tiene una opresión demoníaca muy fuerte y que tiene un sistema demasiado opresivo. Pero diferentes situaciones las ha vivido porque aprendió su posición y aprendió la autoridad que tiene en Cristo Jesús y sabe usar las armas de Dios. Y él usa semanalmente tiempos de oración, tiempos de ayuno y tiempo de guerra. Y ha ido triunfando, escalando posiciones. Y yo meditaba y le decía a las intercesoras: si un hombre solo en un sistema terrible ha obtenido éxito, ¿por qué la iglesia, en un sistema que no nos oprime, que podemos reunirnos y confesar el nombre de Cristo, tenemos tantas derrotas? El problema está en nosotros. ¿Sí?
El problema está en nosotros. ¿Por qué? Falta de oración, falta de la palabra, falta de revelación y falta de ayuno. ¿Quién es el responsable de eso? Yo. Ser maduro es saber las responsabilidades. El maduro entiende. Cuando es niño es que mi papá es mi papá o mi mamá. Cuando uno crece dice, ya entiendo qué le pasó a mi papá y a mi mamá. El problema no es así. Entonces ya uno entiende y toma decisiones maduras y responsables. Así debe ser en el cristianismo. Amén. Vamos para allá, vamos creciendo a la imagen de Jesús. Vamos creciendo porque Él resplandece sobre nosotros y porque Él quiere glorificarse en medio de nosotros. Él quiere hacer cosas poderosas y sobre todo, iglesia, el enemigo nos ha quitado la visión de lo que somos. El enemigo ha dicho, pobrecito yo, tú eres un pobrecito, un desventurado, un enfermo, bueno, quién sabe cantidad de cosas. Pero en nosotros no hay derrota, hay victoria. Porque aún la muerte es una victoria. Amén. Vamos a colocarnos de pie.